eso, cómo es cierto. Queremos presentarles hoy a ustedes una de las tantas conferencias que ha venido realizando la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a la cual los invitamos a todos a ustedes a unirse. Es un grupo de oficiales retirados de las fuerzas militares, todos oficiales superiores, que nos hemos propuesto la tarea de ir formando dentro de las comunidades personas que tengan visión de estadistas y pensamiento de estrategas, porque eso es lo que le falta al mundo, eso es lo que le falta a la sociedad. Aquí tenemos politiqueros por montones, demagogos, habladores, y llegan al Congreso, y ahí vimos el ejemplo de esta semana que es bastante aberrante, que es que dos analistas que los consultan los medios a cada rato a analizar la política y analizar las elecciones y les dan el despliegue más grande, una señora que es la directora de ciencia política de la Universidad de los Andes, para que nos aterremos, y no fue capaz de contestar cuántas comisiones tiene el Congreso de la República y está haciendo campaña para ser congresista. Imagínense ustedes de ahí para allá lo que da la tierrita, pero no es la única, esa es la regla. Entonces, hecha esa precisión, nosotros nos hemos propuesto de traerle a los auditorios permanentemente, una sinergia permanente, la reconstrucción de la historia del conflicto armado en Colombia. Llevamos 75 sesiones. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia interesante que contar sobre ese conflicto, lo agendamos, como se dice en la terminología ahora, eso lo hacemos por las mañanas. Y por las tardes, todos los días, de 6 a 8 de la noche, están invitados a unirse a nuestra fundación y estamos haciendo temas de geopolítica mundial de todas las partes. Y en este momento, pues obviamente con la noticia más importante que hay es esta. Entonces, hoy vamos a ver algunos de los aspectos, no muchos, no todos, porque son demasiados, pero sí para que entremos en la sincronía y la sintonía de que hay tanta desinformación que hay que buscarle como una claridad a esto para saber por dónde va el agua al molino. Porque si la persona es pro yanqui o pro americana, tiene una visión. Y si es pro Trump, tiene una visión. Si es pro Biden, tiene otra visión. Y así no vamos a entender ni nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, si es anti Putin y su séquito de sátrapas en el mundo, pues peor la posición. Entonces lo que queremos es presentar, tratar de presentar aquí un poco con claridad lo que está ocurriendo. Esta primera foto que vemos aquí es simplemente una ayuda del periódico más importante del mundo, no tiene duda, esa es su portada de hoy. Miles de personas escapando o saliendo de las ciudades mientras Rusia incrementa sus asaltos, incrementa sus ataques. Y tienen una serie de artículos que están en primera página, que es muy fácil leerlos en forma virtual porque están bien concatenados. Y tiene una serie de mapas y abajo tiene otra serie de artículos de opinión o crónicas que son muy interesantes. Entonces, si uno lee eso, pues no quiere decir que el New York Times sea la verdad verdadera, porque también a veces se les inclina su corazoncito para la izquierda, pero generalmente es el periódico más serio para tratar los problemas internacionales de las guerras. No digo que sea el único, hay muchos, pero es serio y vale la pena mirarlo. Y vemos aquí un subtítulo aterrador. Imagínense ustedes que han viajado y conocen el mundo, el clima en este momento en Ucrania, todavía final de invierno, y una ciudad sin agua, sin electricidad, y la vida bajo el asedio en la ciudad de Mariupol, solo por lo que vamos a ver su importancia geoestratégica. Entonces, avanzamos aquí en la ayuda y vemos realmente lo que sería un estatus de la invasión visto técnicamente. Y no es pedantería, señores, pero es que me aterra ver en la televisión cuando ponen esos analistas que llaman, que se ponen a hablar ahí por hablar y terminan hablando de que Estados Unidos tuvo la culpa y no sé qué, y le dan la vuelta y no van al foco del asunto. Miren ustedes el foco del asunto. Rusia plantó una cantidad de tropas alrededor de Ucrania, en especial aquí en Bielorrusia, no Belarus como dicen los periodistas, en Bielorrusia plantó unas tropas aquí con un objetivo. Otra las plantó aquí al noroccidente y otra las plantó aquí al sur, que las tenía ya parcialmente dominada esa región desde el año 2014, cuando a la brava se la tomó. Historia larga que no la vamos a repetir hoy. Entonces, el argumento del señor Putin era que aquí en Donetsk y Luhansk, esta zona oriental de lo que llama el Donbass,
eran ciudadanos rusos que estaban siendo masacrados, vilipendiados, completamente arrasados por los ucranianos y que necesitaban una intervención de una operación militar especial, como la llamó, para salvarlos. Supongamos que eso fuera cierto. Entonces, ¿qué necesidad tenía de colocar tropas aquí en Bielorrusia, corrijo? ¿Qué necesidad tenía ese despliegue militar tan impresionante? ¿Y qué necesidad tenía el señor de venir a reforzar esta ciudad, este fuerte militar en Crimea? Luego, ¿qué A la necesidad? gente sí, toda la gente. Aquí, discúlpeme, les desactivo el audio aquí a los que lo tienen abierto porque si no cuando hablan nos interrumpimos. Entonces, les decía, ¿qué necesidad tenía el señor? Primero, de hacer ese despliegue de tropas tan grande. Si realmente decía que los rusos son de aquí, pues hubiera podido acudir a instancias internacionales y a otros procesos si tuviera razón. Y listo. Pero segundo, ¿qué necesidad tenía el señor de comenzar a destruir o qué necesidad tiene, porque estamos en presente, de estar destruyendo todas estas ciudades para justificar que es que los rusos que viven aquí en Luhansk y en Donbass hay que ayudarlos? ¿Y qué necesidad tiene de estar moviendo una serie de milicias aquí en Transnistria, donde hay ya una ocupación rusa de facto desde hace años para avanzar hacia el occidente? Entonces no nos engañemos, aquí lo que hay es un plan estratégico, hay una persona que miente con la misma facilidad que respira, que hay una persona que tiene un objetivo que se cree el dueño del mundo y que quiere avanzar. También tenemos que ha habido una destrucción sistemática de las ciudades y que eso es lo que vamos a tratar de entender en la charla y lo vamos a ver con argumentos técnicos, científicos, militares, alejándonos un poquitico del corazón. Y vemos aquí que están en riesgo las dos centrales nucleares que tiene Rusia, que tiene Ucrania. Historia larga que se nos complicaría un poco ponernos a reconstruir, pero queremos entrar aquí. Ahora miremos por qué han sido esos ataques tan persistentes contra la infraestructura. Porque el señor lo que quiere es someter las ciudades, primero con todo este dispositivo estratégico que está haciendo, quiere separarlas y llegar a someterlas por asedio y por hambre. Y eso en una cabeza normal pues se vería como que no tiene razón de ser someter una ciudad por asedio y al hambre hasta que se rinda y a impedir que toda esa cantidad de armamento que ya les están enviando y el que les está prometido enviarles a los ucranianos no les llegue. Esa es la idea. Entonces por eso han ido ciudad por ciudad controlándola para irla ocupando. Y ahí queda la primera duda, que es algo que lo que los invitaría a reflexionar, es si la famosa caravana de 60 kilómetros realmente es como dicen algunos medios estadounidenses, que se le acabó el combustible, lo cual es bastante dudoso, o simplemente lo que está haciendo es esperando a que evolucione toda esta captura de ciudades para avanzar. Eso lo vamos a ir mirando más en detalle en la medida que avancemos. Y vemos que tiene varias plantas nucleares, varias, no son solamente la de Zaporizhia, donde se presentó el problema últimamente, sino que hay aquí en South Ucrania, hay en esta otra ciudad que es poco difícil de pronunciar y está en Rivne. Y también está ese complejo que tuvo el accidente que todos lo sabemos y que está protegido por una comisión de la Agencia Internacional Atómica y todo lo que se debe hacer en cuanto a la infraestructura, pero que ya fueron desalojados la mayoría de los que estaban allí y lo ocuparon los rusos sin que se sepa exactamente qué manejo le están dando y hay el riesgo de que se vuelvan a subir los niveles de radiación con unos problemas complejos. Y también hay una gran cantidad de hidroeléctricas que funcionan con carbón, unas plantas de carbón. Entonces, ahí vemos que, sobre todo en esta región al oriente, donde quiere quedarse el señor, hay mucho carbón y se quieren posicionar. Avanzamos aquí y vemos este cuadro que nos presenta la Agencia Internacional de Energía y que lo publica el New York Times, que dice que el 54% de la energía eléctrica que hay en Ucrania depende de origen nuclear. De otras fuentes el 16% y de carbón el 3%. Entonces eso nos está indicando, nos está diciendo que ese es el gran propósito del señor Putin con sus tropas de apropiarse de las centrales nucleares para comenzar a presionarlos con el suministro de energía. Se presentó una situación crítica hace 2 noches, el mundo entró en vilo
ante muchos riesgos, hay conceptos variados, pero lo único cierto es que personas que no tienen la capacidad y el entrenamiento para manejar o controlar esas plantas podrían generar estos problemas. Entonces ahí mismo nos muestra en el gráfico cómo ha ido creciendo los porcentajes. Hubo épocas en que más, en el 2010 había un poquitico más alto el de carbón, pero si vemos fundamentalmente la energía nuclear ha sido y sigue siendo el principal generador de energía eléctrica en Ucrania. Y eso amén de que Ucrania en la época soviética era también el principal generador de toda la energía nuclear de la Unión Soviética, en particular lo de la fabricación y, el acopio de las armas nucleares. Aquí vemos unos mapas que nos presentan la situación actual en la ciudad en las cercanías a Kiev. Y vemos que hay una serie de bombardeos, o sea, en Hostomel, Bucha, Irpin y esta otra Stoyanka, es donde se han presentado más intensidad los bombardeos y los combates terrestres. Y esto que parece un faro, que la estrellita nos indica donde solamente ha habido bombardeos. Aquí nos surge una duda, es que no queremos especular, como se analiza a la ligera en los medios, es por qué la Fuerza Aérea rusa, que es tan poderosa, no ha ido con mayor contundencia, sino que realmente los movimientos han sido más terrestres y claro, ha habido apoyo de artillería y lógico apoyo de Fuerza Aérea, pero no con la contundencia. Entonces parecería ser que la estrategia del señor Putin y su fuerza, como lo veremos ahora en los movimientos militares que ha habido, indicarían a someter por el miedo, por el asedio y por una guerra psicológica, una presión psicológica muy fuerte a los asediados hasta obligarlos a rendirse y a someter el país y ya colocar todos sus gobiernos títeres. Y no como dicen algunos de que una vez colocado el gobierno títeres se sale, porque él sabe que lo que viene es una guerra de guerrillas que se va a generar o una resistencia. Es lo obvio y lo que está pasando. Entonces, aquí esta gráfica a la derecha nos señala el drama del pueblo ucraniano, que lo hemos visto en miles de imágenes en los medios. Y aquí sí quiero entrar a lo que es serio, que poco se ha tratado en los medios y que se especula mucho. Esta entidad, el Instituto de Estudio de la Guerra, el ISW, es de lo más serio que hay en Estados Unidos en análisis de conflictos y en análisis de potencialidades militares, al punto que es consultada por las mejores universidades, por el mismo Pentágono y por las fuerzas militares de allá. Entonces, cuando ellos nos indican algún análisis, tiene una alta probabilidad de ser real y de ser concreto. Entonces, vamos a presentarles hoy a ustedes y a debatir un ratico en esto. Es que ellos consideran que de esos tres bloques que mencionábamos al principio, ya se crearon 4 ejes. El número 1, el eje Bielorrusia-Kiev, que es el que vemos aquí. El número 2, el de Kharkiv, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. El número 3, el eje de Donbass, que ha permanecido no inactivo, porque ahí hubo combates, pero no tan activo ni con unidades regulares. Recordemos que desde que lo ocuparon, lo que había aquí era una fuerza de supuestos secesionistas armados que tenían hasta cañones y unidades de artillería combatiendo contra el ejército ucraniano y tenían una línea que arbitrariamente se la impusieron unos países que nadie los invitó a que lo hicieran, pero se la pusieron a tanto a ucranianos como separatistas y estaban en un stand-by ahí en el que hubo la módica suma de 14.000 muertos durante 8 años, simplemente por las acciones de casi todas generadas en el lado de los separatistas, completamente instigados y financiados por el Kremlin. Entonces, ese frente ya está mostrando aquí que trae unidades regulares, ya aquí vemos un símbolo de una unidad blindada, y que desde el sur se está haciendo un ejercicio interesante para unirlo. Y vemos entonces que hay 4 frentes, el de Crimea, el de Donbass, el de Kharkiv y el de Bielorrusia. Si cualquier lego en la materia lo analiza, pero ha estudiado algo o ha leído algo de estrategia militar, comprende que estos ejes de avance, en la medida que se van conquistando ciudades, lo que van evitando es dejar cabos sueltos
y puntos sueltos con el fin de avanzar hacia un solo objetivo, que es Kiev. Entonces aquí nos deja pensando, hay unas interrogaciones de qué tipo de unidades están, máxime que aquí al oriente del río Dnieper, que ya vamos a ver la importancia de él, al oriente del río Dnieper está la famosa columna esa que no se ha movido y no se sabe exactamente cuál es su propósito. Parecería ser que eso lo que está haciendo es lo que en ciencias militares se llama esperar el desarrollo de la situación para reajustar el dispositivo, para reajustar el avance. ¿Y cuál sería reajustar ese avance? Pues terminar de atenazar o de hacer un doble envolvimiento, que es la frase, es la palabra técnica en términos militares, a la ciudad de Kiev, y luego venir a romper cualquier contacto que tenga la ciudad de Kiev, que es la principal, con la segunda ciudad, que es la de Kharkiv o Kharkiv, se pronuncia de las dos maneras. De esa manera, logrado ese control, pues simplemente se habría caído el país en poder de ellos. Pero mencionábamos algo muy importante aquí, vamos a ver si este otro mapa nos lo permite mejor, aunque está borroso, es que ustedes ven que Ucrania está partido exactamente en dos territorios y desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico militar es fundamental. Y es que el río Dnieper atraviesa a Ucrania de norte a sur, pero no en línea recta, sino que hace una especie de saliente, da el giro y llega a la ciudad de Jersón, donde vimos que la capturaron ayer, sigue bajando hasta salir al mar Negro, y que la península de Crimea, tiene una separación teórica, aunque ya es práctica, del continente, sería más bien una isla en realidad, porque ustedes ven aquí se alcanza a ver un poco borroso, hay una gran cantidad de lagos naturales y artificiales que se han construido con los propósitos de desarrollo del país. ¿Qué otra característica tiene este río y por qué es importante para los rusos? Ya vimos que al oriente está toda la zona carbonífera y hay algunos minerales valiosos, inclusive plutonio. Ucrania es el país que más producción de plutonio tiene en la antigua Unión Soviética, en ese conglomerado, y que al lado y lado del río, pues naturalmente son valles muy fértiles y la agricultura de Ucrania es importantísima. Y el puerto de salida, el punto de salida al mundo de Ucrania para vender sus granos es este, el puerto de Odesa. Y ya veremos una cosa interesante de Odesa. Entonces vemos que además de que se desarrollan alrededor de la energía nuclear, que los que más tecnología tienen en esa región respecto a la energía nuclear, pues naturalmente son los rusos. Ellos quieren apropiarse para que en el futuro Ucrania sea de Rusia, porque el señor Putin lo dijo claro en su discurso el día que anticipó que iba a tomarse a Ucrania, antes de darle el reconocimiento como repúblicas independientes a Luhansk y Donetsk. Dijo clarito, es que entre Ucrania y Rusia no hay fronteras. Las fronteras nuestras son al oriente con tal, al occidente con tal, perdón, al noroccidente con tal, pero con Ucrania no tenemos fronteras. Y él siempre ha sostenido la vieja teoría del pan-eslavismo, porque él quiere avanzar por la antigua Unión Soviética y, ¿por qué no?, la antigua cortina de hierro y llegar a ser una potencia igual o superior a Estados Unidos y China. Entonces ahí vemos que ya son tres los que están en puja y ahí vendrán otros problemas que son larguísimos de analizar. Pero yendo a este mapa, entonces vemos la importancia geoestratégica del río Dnieper. Toda la vida económica, social y cultural de más o menos 10 millones de personas que habitan en sus dos márgenes o en los poblados cercanos depende de este río. Y gran parte del Producto Interno Bruto de la nación también se origina en este sector. No quiere decir que los otros no originen, que Kharkiv no está ahí, también es un sector que origina, sino que estamos hablando que hay un buen porcentaje y que es mejor, sin especular, simplemente mencionarlo para entendernos mejor. Aquí tenemos ya la explicación militar, con lo que les diríamos que ya esto es más serio, más creíble, porque se nombran algunos casos, no nos vamos a poder explicar uno por uno, pero sí muestra el mapa cómo están las zonas donde avanza Rusia, que ha tenido un avance importante con sus tropas, las que ya controla, porque controla las áreas urbanas, y también lo que reclama inicialmente, lo que reclamaba Rusia, por eso está en pasado, hay claim it, reclamado, que era que decía que los límites de las dos repúblicas independientes que ellos crearon, idearon,
no llegaban hasta ahí, sino que tenían otro pedazo y que eso también tenían que lucharlo. Pero vemos que esto es parte como de una estrategia metodológica, de un paso a paso para avanzar hacia el control. Entonces, lo que nos interesa aquí es que esto nos da nombres concretos y de unidades concretas que a quien haya leído un poco, entienda de historia militar y de estrategia militar, mira, y dice que la segunda unidad de armas combinadas atacó. Cuando habla de armas combinadas, mínimo es una brigada que lleva infantería, caballería, artillería, ingenieros, fuerza aérea disponible, fuerzas especiales. Lleva, como decimos coloquialmente los colombianos, todos los billetes. Y esa la centran sobre Oblast, que es como el sector más o menos que separa a, a Kiev del oriente. Entonces, un punto fundamental, Oblast, tener el control. Lo segundo es que menciona aquí una unidad de fusileros motorizada. Entonces ya no estamos hablando de una infantería a pie, sino que es una infantería que va apoyada con morteros de la mejor calidad, con que su avance está completamente entroncado dentro de un plan de operaciones o dentro de una orden de operaciones que le trae apoyos aerotácticos y de artillería, que le trae armas de acompañamiento de distintos calibres, que tiene inclusive capacidad antitanque y antiblindado. Entonces, no estamos hablando de una pequeña unidad. Y también dice eh, que la segunda división de tanques motorizados y rifles y fusileros. Quiere decir que son esas unidades que uno ve en las películas que va avanzando el tanque y al lado van los fusileros avanzando. Y eso tiene una capacidad de maniobra impresionante en el terreno, una capacidad de fuego y movimiento impactante y tienen el apoyo permanente de esos tanques que disparan distintos tipos de granadas y algunos de esos tanques tienen hasta granadas y ametralladoras, o sea que es un poder de fuego grandísimo. Y también dice que la Guardia Nacional Rusia, eso llama la atención, es que también hay elementos de la Guardia Nacional. Podría ser que aquí hubiera gente de Bielorrusia por los intereses que se han generado. Y también habla de elementos de tanques y pues muchas más unidades. Entonces esto nos quiere decir que cuando se va a hacer un análisis de lo que pasa allá, no basta solamente con especular de que los ucranianos están mal armados y que los otros porque son un ejército más poderoso y de ahí no salimos, sino que aquí nos da unos elementos mucho más técnicos, más científicos, más valederos y nos indicaría cómo se puede analizar los cálculos de maniobra, que son muy importantes para determinar la acción del adversario. Cuando el adversario va a avanzar, se debe mirar siempre es cuál es su capacidad de más probable adopción. Parecería ser, haciendo un parangón, que si en la política los dirigentes aplicaran ese principio tan elemental de las ciencias militares, de pronto los problemas de los pueblos y los problemas se resolverían más fácil. Porque en ciencias militares lo que se aplica es eso. ¿Cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario? Entonces ahí se determina cuál es y a eso se le dedica todo o casi todo el esfuerzo. Parece ser que los ucranianos han adivinado o han intuido con la asesoría de la OTAN cuál ha sido la maniobra de Rusia o cuál es la intención y por eso se le han anticipado, le han causado todas las bajas, que de pronto no son todas las que dice la prensa, pero sí son importantes, son grandes. Ahora, dentro de este esquema de maniobra, para entender mejor e inducir ya estratégicamente el paso a paso hacia dónde vamos, significaría esto, de acuerdo con estos análisis que hace el Instituto de Estudios de la Guerra, que lo que está haciendo Rusia en este momento es utilizando un procedimiento que en ciencias militares se llama reconocimiento en fuerza. Y ese reconocimiento en fuerza es una de las 5 etapas de un ataque masivo de destrucción y de ocupación. Entonces, el primer paso, eso es como comparándolo como cuando los dos boxeadores entran al ring, hay una aproximación hacia el contacto. Eso ya se produjo, que fue primero la acumulación de tropas alrededor de Ucrania y luego ya la invasión como tal, que el señor Putin la llama operación especial. El tercer paso es ese, son los reconocimientos en fuerza o por la fuerza o por fuerza, de las 3 maneras se dice. ¿En qué consiste un reconocimiento en fuerza? En que se envían unas unidades a que vayan y generen un combate, entran en combate y son rechazadas o conquistan parcialmente el territorio y dan el siguiente paso para un avance. Entonces parecería ser, no estoy puntualizándolo,
que esa ha sido la estrategia que está utilizando el señor Putin y que no sería lo que se dice en los medios, que le quedó grande, que la presión económica, que la presión política, todo eso es cierto lo que ha pasado, pero la invitación aquí en este momento es a que no nos enfoquemos en eso, sino que miremos lo que está pasando en sí, lo que está ocurriendo, para quizás de pronto tener una claridad más concreta. Entonces, podría ser eso, que está haciendo esos reconocimientos y que luego vienen o vendrán ofensivas más masivas, como ha ocurrido, que al terminar el día, las noticias que uno escucha ya a última hora, 11 de la noche, 10:30 de la noche, que definitivamente que se está esperando lo que ocurre. Y a las 6 de la mañana, cuando prende el radio o mira el celular, inmediatamente ve que vino la oleada de ataques. Entonces, parecería ser que está aplicando esa estrategia de el encerramiento, del miedo, de la presión, del ablandamiento psicológico, que es muy propia de los catecismos de la doctrina soviética. No estoy diciendo que Rusia sea comunista ahora, no lo es, pero que el señor Putin fue esquematizado en eso y que además, aquí lo repetimos, como lo hemos dicho en varios eventos, es que no se sabe si fue Rusia la que creó a Iván el Terrible o fue Iván el Terrible el que creó la forma de ver en Rusia. Lo cierto es que desde esa época y a lo largo de toda la dinastía Romanov y luego con el comunismo y ahora con el señor Putin, parecería ser que los rusos le dan la razón en algo a Bolívar, que se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecer, y se acostumbraron a que ese es su sistema y a que por medio de todo ese estado policíaco los tengan controlados, y son muy pocos los disidentes, y el que es disidente o ha terminado en Siberia o en un paredón o desaparecido o le han envenenado, como ya hemos visto tantos casos, que no es nuevo y ha sido como una línea de conducta en distintas etapas y con distintas condiciones, no son del caso de Batirol, pero ese es más o menos el esquema. Entonces, aquí llama la atención para los analistas estratégicos occidentales, los politólogos de verdad, los que saben de ese tema, que llama la atención es que la mentalidad rusa está siempre es en esa acción avasalladora desde el principio, porque en ellos también pervive todas las guerras que han perdido, que no solamente eso fue con Napoleón y con Hitler, y que luego la recuperaron por el efecto climático y todo lo que hemos visto, sino que les ha ido mal en otras guerras. Entonces, que la mentalidad rusa está marcada es a salir a arrasar de una vez de entrada para posicionarse. Pero aquí parecería ser que está actuando de una manera mucho más metodológica, aplicando las tácticas de la Guerra Fría con la difusión o la extensión del comunismo. Repito, no porque sea comunista, sino porque está aplicando ese tipo de ejercicio, parecería ser. Ahora vemos aquí el último o el penúltimo golpe sobre la refinería o la central nuclear más importante del mundo. Se dijo en un momento que tenía 13 o 14 reactores, pero aquí el mapa muestra que tiene solamente la foto, muestra que tiene 6. Pero bueno, que tenga 13 o 14 o 6 o 5 no importa, es la que más produce. Y al más producir energía, pues es un objetivo fundamental para, si es cierta la teoría que estamos tratando de desenmascarar en este momento, de desenmadejar, es para dejar al pueblo sin luz, como efectivamente lo está haciendo, sin energía, y someterlos por hambre, por frío, a que se rindan. Y luego dice, aquí llegó Rusia y les arregló todo esto, porque era que tocaba mover. Ese es el plan, que se cumpla, eso es otra cosa. Entonces vemos que esta era la planta de Zaporilla cuando estaba buena, cuando no le habían hecho ningún daño. Bueno, aquí vemos una foto satelital que nos muestra que efectivamente son 6 reactores o los 6 hilos, pero no se sabe, como dicen los que especulan, si están escondidos o no. No vamos a entrar aquí a debatirlo porque ni estamos allá ni podemos, entonces sería una discusión bizantina. Pero sí nos da la pauta de que si la información técnica que del gobierno ucraniano, que de los 6 reactores están funcionando 5, pues la capacidad de producción de energía es muy alta, y al tomársela a los rusos, que es lo que lograron, ocuparla militarmente, pueden en cualquier momento comenzar a jugar con la tragedia de la gente, quitándole energía, suspendiéndola. Pero los riesgos, según los especialistas, es que si no están personas que realmente son expertos en el manejo de esto, podría generar alguna aumento, como mínimo, el aumento de los niveles de radiación que son soportables, y ya comenzaría a causar otros daños, inclusive a ellos que están metidos ahí ocupándolo. Entonces, son puntos reales y objetivos sobre los que queremos centrarnos
y salirnos de las suposiciones que son tan comunes en todos estos campos. Ahora miremos aquí el sur y cuando explicábamos por qué Odesa es tan importante y por qué en apariencia Rusia no ha querido causarle daños. Primero, porque el principal buque de guerra que tenía Ucrania aquí cerca a Sebastopol, que es el puerto más importante, recordemos la famosa batalla de Sebastopol que tanto inspiró al famoso escritor Tolstoy para escribir su novela y que luego en la Segunda Guerra Mundial fue un puerto fundamental y que toda su vida estuvo pensando a Churchill hasta el final de sus días, por qué sí, por qué no. Entonces, este puerto de Sebastopol lo conquistaron desde el principio y lo llenaron de tropas rusas. Recordemos que Crimea cayó sin combate, Crimea cayó prácticamente con una ocupación militar y luego hicieron un show con una supuesta o un supuesto plebiscito en que el pueblo decía que estaba de acuerdo que lo ocuparan los rusos y ya se lo apropiaron por la brava. ¿Qué por qué? Que porque Nikita Khrushchev, que era ucraniano y que cuando estuvo en el poder y que eso era ruso y que se lo pasó en el 54, un cuento larguísimo, pero que en el 93 en el acuerdo de entrega de las armas nucleares Rusia se comprometió a que no lo ocupaba y largo y largo. Lo cierto es que lo ocuparon para no darle la vuelta. Entonces, ahí comenzaron a meter tropas y Ucrania tomó lo que les decía ahora, su buque bandera, su mejor buque de guerra y lo hundió. Lo hundió en el mar para que no lo apropiaran los rusos, porque no tenía la forma de defenderlo. Entonces prefirieron hundirlo y perdieron su mejor fortaleza naval, que tampoco es muy grande porque pues, el Mar Negro no es muy grande y está compartido por varias naciones, todas tienen sus intereses tanto económicos como militares y geopolíticos en este mar. Y desde luego Rusia terminó de apropiarse de lo que más le interesaba, que era la salida al Mar de Azov, porque el hecho de tener toda esta franja y esta especie de bahía grandísima en el Mar de Azov les era un dolor de cabeza a Rusia, porque no tenían el control completo ni de la península de Crimea ni de esta zona, y entonces tenían que legitimarlo a la brava, y para poderlo legitimar, pues tienen que apropiarse de toda la zona suroriental de Ucrania que da contra el mar. Esa es la explicación técnica y geopolítica y que nos dice por dónde va. Entonces, dice aquí, esta es una noticia de ayer, que ya el agua, la luz y, y el resto de medios de comunicación y de servicios públicos están completamente controlados por los rusos. Les están jugando a que por raticos, así como para someterlos. Pero ya hoy la información es mucho más grave. Entonces vemos que esta ciudad de Mariupol es un puerto, es portuaria, no es tan importante, pero es un puerto ucraniano sobre el mar de Azov. Y entonces si Rusia quiere el mar de Azov para ellos, ¿por qué tiene que ser ucraniano? Entonces ese es el objetivo, esa es la razón por la cual la atacaron. Pero además, si miramos, eso limita, esta zona limita con Luhansk y Donetsk, que era el supuesto punto por el que Putin generó la guerra, el supuesto punto, una de las supuestas razones de las tantas que arguyó, pero esta, tomémosla como una esencial. Entonces, a unir a esa región con Crimea, con Melitopol y con la otra ciudad que cayó enseguida, que era Gerson. Entonces ustedes preguntarán, y aquí, como dice el costeño, y aquí cómo es la vaina con Odesa. Resulta que Odesa es un puerto bellísimo, ustedes pueden ver los videos y las fotos en internet, y además un puerto muy de una vida económica, es un Nueva York chiquito, mejor dicho, tiene una vida económica sobre el mar muy grande por todo lo que se comercia, que entra y sale. Entonces, destruirlo, volverlo nada, podría generarle muchos problemas a los rusos en la reconstrucción y perderían la posibilidad de sacar todo lo que se quieren expoliar, o hablando más castellanamente, lo que quieren robar en Ucrania. Para sacarlo por ahí, pues necesitan que el puesto quede libre, que no le pase nada o que si le pasa que no sea mucho. Entonces, por eso prefieren ir conquistando ciudades al occidente e irlo cerrando. Pero aquí viene otra vez el famoso río Dnieper, del cual insistimos tanto, que al occidente del Dnieper está la parte más débil que no han podido ocupar, porque se sobreentiende que si al occidente del Dnieper nos vamos más hacia la izquierda, pues está Polonia y de ahí le está entrando todo el armamento y el apoyo a los ucranianos que defienden a su patria. Entonces, la intención es ir conquistando también todo este occidente para hacerle finalmente el envolvimiento a Kiev y luego avanzar hacia occidente. No nos engañemos, ese despliegue de tropas no es para
como decían algunas personas en los análisis, que era para tomarse aquí porque ya lo demostró que no. No le podemos creer al señor Putin nada de lo que dice, porque parecería ser que cada vez que habla está diciendo es lo contrario de lo que va a hacer. Entonces, Ucrania está en la mira y el señor lo que quiere es colocarle aquí en la frontera a Polonia y, ¿por qué no, más adelante soñar con conquistar Polonia, el, la amenaza nuclear? Y tiene una lógica que es bastante ilógica, ¿no? La lógica de Putin es que si Ucrania se pasa a la OTAN, le colocan armas a él. Entonces, ¿por qué Ucrania debe recibir a Rusia con armas y luego armar a Bielorrusia, como lo está utilizando, con una figura también bastante extraña, que es que hacer un estado de la unión entre Ucrania, entre en Bielorrusia y Rusia, para que los dos países tengan unas integraciones totales, pero que cada uno son independientes? Señores, señoras, no seamos tan ingenuos. De eso tan bueno no dan todos los días. El sueño del señor Putin es seguir utilizando como un peoncito, como lo tiene en este momento, al dirigente de Ucrania, que es muy afín a él, para que haga lo que él quiere. De hecho, le prestó su territorio para hacer la invasión más corta, que lo vemos aquí, lo que se llama en estrategia militar el ataque principal, y lo vemos que de una vez llegó a la ciudad y llegó por Bielorrusia. ¿Para qué se ponía a entrar por aquí, por el lado de las famosas zonas liberadas, si eso le implica atravesar toda esta zona, encontrarse con una resistencia grande en Dnipro, que nos vamos a acordar que aquí los combates van a ser terribles en los próximos días si la situación sigue como va, y que aquí se podría encontrar con el agravamiento que se llama, que son todas las minas que se colocan en los posibles puntos de paso al río, y va a perder mucha tropa. Pues mejor de una vez caigámosle con todo, y se necesita un cómplice que me facilite las tropas en tierra y que me facilite no solo eso, sino el flujo logístico, porque las tropas, como lo decía Napoleón, andan sobre sus estómagos en todo el sentido de la palabra. Entonces, una millonada de dólares lo que cuesta tenerlas en actividad, tener los hospitales de campaña, los abastecimientos de comida fría, de comida caliente, la sacada de heridos, la sacada de enfermos. Ya tanto con el Internet, pues se ha resumido un poco eso, pero la comunicación permanente que se le debe dar a los soldados para que mantengan su moral en alto, de las cartas que les llegan, las visitas que le hacen los comandantes, todo eso necesita tener la zona desocupada, y eso cuesta dinero y hay que mantener algo. Pues qué mejor cómplice que Bielorrusia, que estaba aquí pegado, y no tener que exponerse a que todo este recorrido sea sujeto a cualquier ataque ucraniano, porque el que esté en guerra va a dar y va a recibir. Entonces, esas son explicaciones lógicas que nos dan a entender mejor la cosa. Y aquí vemos que parecería ser entonces que el objetivo es, por ahora, rodear a, a, al río Dnieper por el occidente y avanzar hasta someter por hambre y por miseria a los que están combatiendo, y evitarles que todo lo que llegue del occidente entre. Entonces, en ese sentido, controlar las ciudades que están al lado del río Dnieper es fundamental, porque no se podrá ingresar nada por tierra. Y por esa misma razón, destruyeron parte de los aeropuertos y ya es casi imposible encontrar un aeropuerto funcionando en, en Ucrania. Se ha dicho de aplicar la teoría o la estrategia de el control de los cielos, pero eso es muy largo y eso sería para otro análisis y otra conferencia. Pero en principio, digamos una razón: hacer ese control sería declarar la guerra directamente de la OTAN a Rusia, y estaríamos hablando de otra cosa muy grave. Bueno, aquí vemos que la ciudad de Mariupol hoy al amanecer ya estaba siendo bombardeada. Esta es una foto de las 7 de la mañana eh, enviada por Associated Press, en la que muestra que esa ciudad de Mariupol que veíamos al oriente, que sería como el punto de enganche entre el Donbass y Crimea para legitimar la ocupación de toda la franja suroriental del Mar de Azov, que parece que es muy rico en minerales y también en petróleo. Entonces parece ser que ese es el objetivo, de apropiarse de eso para seguir avanzando la expectativa de los rusos. Ahora miremos otras cosas. Tratamos aquí es como de armar un rompecabezas de lo que está ocurriendo, y nos da la conclusión de que hay muchas actividades y medidas necesarias, pero por paradoja parecería ser que cada que se toma una decisión de esas termina favoreciendo la intención depredadora que lleva el señor Putin. Si nos enfrascamos en que
en que la economía lo puede afectar y no lo puede afectar, ahí hay una discusión grande que habría que mirarla despacio y sería tema de otra charla grande y de otras charlas, pero por ahora lo que vemos es que le dan unas razones al señor cuando ya Rusia, Estados Unidos decidió controlarle o cortarle el servicio de Internet, entonces recurrió a otras. Aquí vemos una foto de la planta que procesa y produce la mayor cantidad de petróleo en el mundo, que está al oriente de Rusia y que parece ser que ya tiene unos contactos muy avanzados que lo venían preparando hace rato con China para unos contratos de consumo y que parecería ser que China le tercerizaría toda la venta del petróleo en el mercado legal e ilegal de petróleo, que también es grande. Entonces, hay un punto aquí serio, es que ni le han cortado el, el negocio del petróleo, ni Rusia ha dejado de producir petróleo. Es importante tenerlo en cuenta para el análisis. Lo otro es que aquí tenemos la estación que se quedó varada, que es la llegada del Nord Stream 2 a Alemania, donde falta hacer la conexión final para que esto entre a operar. Pero con todo el tejemaneje que hemos escuchado, está suspendido y el nuevo primer ministro de Alemania asumió una posición mucho más radical, inclusive volvió a algo que los alemanes le tenían tanto miedo, que es vincularse directamente con posiciones claras frente a una eventual guerra internacional. Entonces vemos que aquí hay un reflejo de lo que es el poder de Rusia y hay tantos puntos de vista a favor y en contra que, como les digo, sería para otro análisis económico y con especialistas para no enfocarnos en eso. Lo cierto es que se atreven a decir algunos que sí, Rusia puede no solamente que no le compren, es que les puede suspender el contrato de gas para luego forzarlos a que se lo paguen más caro. Es una de las teorías, pero repito, no queremos entrar en ese debate. Aquí vemos que esta señora se está convirtiendo en una de las mujeres que va a pasar a la historia como los grandes líderes por la razón de lo que está ocurriendo. Y ella es la primera ministra de Gran Bretaña y con las medidas que ha tomado la primera ministra, no, y la canciller, corrijo. Ella con las medidas que ha tomado la Gran Bretaña, ella se está demostrando que Gran Bretaña le puede bloquear muchas cosas a Rusia y que de manera increíble, después de que pelearon, se alaron los cabellos, se miraron feo, se separaron, se declararon ultranacionalistas y todo eso que ocurrió con el Brexit, hubo un evento que los está acercando más a Europa y hoy la actuación que está tomando el Reino Unido por medio de esta señora y de su primer ministro, que claro está buscando salirse de los problemas que tiene, está buscando esta señora, o ha logrado esta señora, no solo unir a Europa, sino posicionar nuevamente al Reino Unido como un gran jugador en la geopolítica de la Unión Europea. Sabemos las dificultades que hay, que una cosa es la Unión Europea, que otra cosa es la OTAN, que tienen unos problemas para hacer una constitución que no se ha podido, que las divergencias, todo eso lo sabemos. Entonces aquí el punto es que Gran Bretaña está tomando medidas fuertes, cada día aprieta más, y por ejemplo el hecho de haberles evitado que los cohetes rusos colocaran a unos satélites en el espacio, pues los afecta a ambos, más a Rusia, y Putin se va quedando encerrado porque China, que es su amigo enemigo, tampoco le va a entregar todo, a pesar de que tienen un convenio de conveniencia, valga la redundancia, para bloquear a Estados Unidos. Aquí hay un juego interesante que es tema grande. Pero aquí vemos otro punto de vista para que lleguemos a las conclusiones y a la pregunta que yo les pediría a quienes participan o la participación que nos enfocáramos. Y es que vemos unas escenas que son totalmente desgarradoras. Son desgarradoras, porque imaginémonos cualquiera de nosotros que tenemos modestamente un apartamento, un carro, y bueno, y de pronto alguien tiene sus recursos en el banco, pero no es mayor cosa, y que de un momento a otro se quede absolutamente sin nada, con la ropa que tiene puesto y con una maleta y una bolsa para salir de un país que habla otro idioma, que tiene otra cultura, a que lo reciba como un paria. Eso debe ser terrible. Y no estamos hablando de una persona, sino que ya se habla de más o menos de 1.200.000 personas, que después de tener su casa modesta o muy bien acomodada, tenga que salir absolutamente sin nada, a que lo manejen como si fuera un ser menor, con megáfonos y párese allí, hágase allá, duerma aquí, coma esto, y en una pandemia, y ahí los vemos casi todos sin tapabocas, con los riesgos que hay, y sobre todo con niños. Eso es aterrador.
Eso es preocupante y nos debe poner a pensar a los colombianos respecto al próximo debate electoral, porque el palo no se está poniendo para cucharas. Y lo peor es que los hechos se avisan, y después con decir, nosotros ya hemos dicho. Bueno, ahora esta otra es un mensaje que ustedes lo pueden escuchar colocando en el doctor Google este letrero, inmediatamente lo escuchan completo o buscándolo en el New York Times, y dice, la única cosa que nosotros escuchamos son explosiones. Imagínense ustedes eso tan aterrador. Y lo dice una señora que tiene 3 niños menores de 5 años porque el esposo ya se fue para la guerra y está encerrada dependiendo de que le llegue o no le llegue comida para alimentar a esos bebés, allá metida en una ciudad como Mariupol que está completamente cerrada, a la que acabamos de ver que le quitan la luz, le quitan el agua y la someten a un asedio. Eso no tiene nombre y esos son crímenes de guerra, llámenlos como lo llamen, que tengan todas las justificaciones que usualmente se ven en el derecho o los entornos, pero es gravísimo y esto la humanidad no lo puede olvidar. Entonces estamos siendo testigos, muchos ya en el otoño de la vida, de algo que se creía impensable, que volviéramos a esas tragedias que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres con las noticias que les llegaban de la Primera Guerra Mundial, y estamos en un escenario igual o peor con un señor que cree que tiene el derecho a hacer lo que quiera y a justificar, y con una OTAN vacilante por múltiples razones que no lo ha podido contrarrestar, y que a pesar de que hay sanciones fuertes, todavía es prematuro ponernos a aventurar cuál es el desenlace. Entonces vemos aquí también que Rusia toma una medida que es bloquear su Facebook, y a pesar de que las, eh, las revueltas son pequeñas, no se nos puede olvidar también que las grandes revueltas han comenzado en la humanidad por 2 razones. Una, por supresión de derechos, y la otra por impuestos. Esas han sido las causas de las grandes, no son ni ideológicas ni políticas, los historiadores tienen mil argumentaciones, pero si miramos en la parte práctica es o por limitación de derechos, que la gente se va sintiendo asfixiada, como reaccionaron los comuneros de Santander, o por eh, impuestos, que también fue el caso de Santander. Y a veces cuando se combinan las dos, entonces un país que comenzó a entrar en esa crisis podría pasar. Ahora, el señor Putin no es ningún ingenuo y él sabe que él está en la mira, y que así como él utiliza el sistema de eliminar adversarios, a él también lo pueden eliminar, y esa posibilidad la habrán estudiado ya muchos, porque es uno de los cursos de acción que se estudia en las guerras. Entonces, mientras él siga apretando, se va metiendo como una fiera acorralada, porque si no le salen las cosas en el terreno, o si la resistencia ucraniana sigue siendo tan valerosa, podría generarse otra situación complejísima ya que afectaría al mundo. Entonces, al llegar aquí, como sé que ustedes quieren opinar, yo sí muy respetuosamente les permitiría que no nos enfoquemos en sus intervenciones en repetir o lo que ya se dijo o que le faltó decir esto y esto, sino que miremos con una manera más prospectiva qué viene, que nos enfoquemos en eso, qué viene en la parte económica con las presiones, y qué viene en la parte militar con el desarrollo, lo que está haciendo, como para que formemos ideas y podamos hacer análisis más profundos. Entonces, mi estimado Orlando, mil gracias de nuevo por la invitación, y le pediría entonces que los asistentes nos ayuden también a construir ese análisis desde esas dos perspectivas. No lo que ya pasó y lo que se dijo y no se dijo, sino qué viene en esos dos campos, en lo militar y lo económico, con base en esta descripción que es más o menos lo que está ocurriendo en el terreno real. Muchas gracias, estimado coronel. Excelente su charla. Inclusive, si tiene que retirarse tan temprano, nos va a dejar, como dicen los franceses, en nuestra hambre. Es decir, podríamos hacer una otra sesión con usted, porque creo que hacerle un seguimiento a una posible tercera guerra mundial es muy importante. Ruego a los contertulios limitarse a hacer preguntas precisas como lo solicita el coronel. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han solicitado el uso de la palabra. En primer lugar estaba William Calderón, no lo veo. William. Bueno, mientras aparece William, por favor, Miguel Mal desde Panamá. Miguel, abre tu micrófono.
Buenas noches a todos. No sé si me están consiguiendo ver porque yo solamente veo aquí a Orlando. Sí, Okay. sigue, sí, te escuchamos y te vemos. Sí. Ok, Orlando, realmente estamos ante uno de los acontecimientos más importantes del siglo con esta invasión rusa a Ucrania. Pero también veo que hay actitudes muy contradictorias en las diferentes agentes que están participando. El único que tiene una actitud directa y un objetivo final es Putin. Pero tú ves que el gobierno de Ucrania está queriendo plantear una guerra y una resistencia para lo cual no tiene los elementos y está sacrificando gente. Y no solo esto, está convirtiendo en una tragedia humana a todo el país. Y las naciones de Occidente han realmente, como dicen, sacado el culo. Ellas no están haciendo nada, simplemente y que enviando unas ayudas y que enviando unas armas, pero una cuestión enviada afuera de horas, ya demasiado tarde, y no realmente no se comprometen a nada. Eso se vio cuando la OTAN se negó a crear zonas de no fly, de ausencia de aviación. Entonces, están también muchas naciones beneficiando por que están confiscando grandes cantidades de dinero de los rusos, Banco Central, de las grandes empresas, de los grandes millonarios, etcétera. Entonces yo creo que ese sacrificio que está haciendo la ciudadanía ucraniana y los ucranianos es totalmente desafortunado y no necesario. Lo más adecuado hubiera sido que el presidente se exilara y que dejara que los rusos quedaran otra vez mandando en Ucrania como mandaron durante los últimos 90 años, 80 años desde la revolución, desde la creación de la Unión Soviética. Que la situación en Ucrania no era tampoco tan mala, y si la situación en Ucrania ahora se pone similar a la rusa, tampoco iba a ser tan mala, y podrían pensar en otras formas de recuperar su independencia más adelante. Realmente la situación por eso no se entiende. Es una cacofonía de actitudes que no concuerdan unas con las otras. Y en la parte militar, al fin y al cabo, aunque los análisis pueden ser muy buenos, pero al fin y al cabo Rusia va a conquistar el territorio, ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, en cuestión de 1 o 2 meses más ya van a tener a Ucrania toda tomada, pero con un costo humano tremendo. Ok, eso es lo que yo opino. Muchas gracias, Miguel. William Calderón sigue ausente. José Cabrera, por favor, abre tu micrófono. Muy buenas tardes. Espero que me reciban. ¿Me sí, reciben? Te escuchamos. Genial. Buenas tardes para todos. Un saludo cordial, como siempre. En aras del respeto al tiempo, seré corto y conciso. Trabajo arduo cuando lo largo es escribir corto. Mi primera pregunta, capitán, coronel, es la siguiente. ¿Cómo o qué ideas tiene usted con relación a combatir la desinformación? Habida cuenta de que este señor está aislado y lógicamente él tendrá que acudir al expediente de mentir, más mentir, más mentir, algo se queda. Segunda inquietud, capitán. ¿Podría usted ampliarme el concepto de la diferencia entre conflicto y guerra? ¿Llamaría usted guerra o conflicto lo de Ucrania? Otra inquietud, capitán. Esto tiene que ver ya con armas. Se habla de unos dispositivos antitanques especiales, Javelin. Aparentemente este Javelin destruye los tanques con suma facilidad, así como los misiles Stingers, que son antiaéreos. Aparentemente tienen un gran poder de fuerza y de destrucción. Por último, coronel, si usted cree que si la central nuclear llega a ser averiada
y lógicamente la nube radioactiva se propaga. ¿No sería esto una razón para que la OTAN o la NATO Forces intervinieran sin ningún cortapisa? Gracias por escucharme, coronel, lo felicito, y especialmente el color verde oliva en ustedes se siente con mucho más vigor y mucho más respeto. Uno les da habida cuenta de que es un coronel el que nos está ilustrando con suficiencia. Muchas gracias por escucharme. No, muchísimas Muchas gracias. gracias, contertulio José Cabrera. Coronel, ¿usted prefiere un grupo de preguntas para responderlas luego en grupo? No, quisiera, como estas son 4, quisiera de una vez Perfecto. contestarle a alguna aproximación, ¿no? Entonces comenzaría por el lado de la OTAN. Es que el señor Putin anda primero muy bien asesorado de un Estado Mayor muy capaz, que eso es otra cosa que queremos aclarar aquí, porque se ha querido minimizar en los medios con esa desinformación, que el ejército ruso parecería como una Guardia Nacional mal orientada. Eso no es cierto. Es uno de los ejércitos más disciplinados y mejor formados. Que de pronto un soldado lo cogieron y dijo eso, y puede ser cierto, que dijo que no sabía que lo han mandado, eso puede ser cierto, pero de lo que piensa un soldado a lo que piensa el alto mando hay una diferencia muy grande. Entonces, el señor Putin y su Estado Mayor lo que están buscando es eso, un incidente para darse el lujo de que los agredieron y lanzar alguna actividad, alguna agresión atómica pequeña, no grande. No es que le va a tirar de una vez misiles desde las bases que tienen en el oriente de Rusia a California, ¿no? Eso no lo va a hacer todavía, porque sería un paso a paso, y más si nos lo ha demostrado aquí en el terreno cómo lo hace. Eso tiene la metodología de ir golpeando e ir aflojando, pero sí podría generar eso. Pero lo que más le interesa ni siquiera es la parte nuclear por ahora al señor Putin, es la amenaza que tiene. Es lo que le interesa es que Europa se comprometa en la guerra, es lo que él quiere. Entonces, ese es lo que él quiere, y eso se lo han analizado muy bien, porque si él hace su trabajo de Estado Mayor de los juegos de guerra y de las capacidades de más probable adopción, en el otro lado también lo hace, y son fuerzas muy profesionales como las de Francia, las de Alemania y las de Estados Unidos y las mismas del Reino Unido, que además vienen de soportar unas experiencias malucas en Afganistán y en Irak, entonces no van a actuar. Entonces aquí el punto es que organizar una fuerza para que actúe la OTAN tiene un procedimiento y tiene unas dificultades grandes en este momento, ya que durante los últimos 20 años la OTAN entró como en una disminución de capacidad debido a las políticas exteriores, en particular del señor Obama y luego del señor Trump, que no lo entiende nadie en su política exterior. Entonces, Obama, falto de carácter, flojo, oportunista, permitió el acuerdo nuclear con Irán, corrijo, sacó las tropas de Irak, buscaba con réditos políticos que subiera la señora Clinton en el 16, que subiera ella que ganara en el 16, dejó las elecciones. Entonces el compromiso que tenía tomó un poco de medidas internacionales muy laxas, que al llegar el señor Trump, que tampoco tenía la mayor idea de esta cuestión internacional, ni se dejaba hablar mucho de sus asesores, tuvo una relación extrañísima que todavía seguimos sin entenderla los analistas, la relación que él tuvo con Rusia. Habrá mil explicaciones, pero no es clara. Explicaciones muchas, pero claridad no hay. Entonces, el señor Trump ayudó a que la OTAN más bien como que se disminuyera, y la verdad es que la OTAN se estaba burocratizando. Claro, tenía toda su estructura y tenía unos compromisos y los que pagan, y eso se mantuvo más o menos, pero tenerla como una fuerza operativa lista no existe. Y resulta que la fuerza grande de la OTAN para hacer un enfrentamiento con Rusia en este momento sería fuerzas expedicionarias de donde sabemos, Canadá, Estados Unidos y Australia. Y luego, pues lógico, de los países africanos que tienen que ver todavía con la corona, o las colonias esas que todavía tienen la corona británica. Entonces, eso demoraría un poco de tiempo. Unificar todas esas tropas, determinar objetivos claros, determinar puntos de control, puntos de abastecimiento, centros de entrenamiento. Eso sería un trabajo muy largo y no se hace en un día. Eso demoraría por lo menos 6 meses. Y si no se comienza hoy, entonces ya mañana es 6 meses y un día más, ¿no? Así, y entonces mientras la OTAN no asuma una posición clara, difícil. Y con todos esos problemas internos que hay dentro de la Unión Europea,
que es una cosa y la OTAN la otra, no es que la situación esté tan clara. Y por ahora han mantenido una unidad nominal y los países fronterizos con Rusia, o por lo menos fronterizos con Ucrania, están manteniendo como más alta la caña, pero su capacidad militar es mínima. Lo más fuerte que tiene la OTAN ahí es la base militar que está cerca a la límite de Polonia y Ucrania, pero esa base no es suficiente, la financian y la manejan en su mayor parte Estados Unidos, y algo de los apoyos que han recibido los países bálticos. Entonces sí ha habido un flujo de material importante, y eso para unirle lo del primer punto, que ya Estados Unidos, previendo esa primera fase, había preparado a los ucranianos con esos misiles que usted nombró, los misiles Javelin. Y con esos misiles es que le han causado todos estos daños, y ahora hay un cargamento, llegó ayer, grandísimo, de estos misiles a Polonia. Falta ver que en la distribución le llegue efectivamente a los ucranianos y no que de pronto incauten los cargamentos los rusos y terminarían entregándole las armas al enemigo, como ha ocurrido con la guerra contra el terrorismo, que muchos cargamentos de armas que iban para las milicias kurdas que combatían contra Al-Qaeda o contra ISIS cayeron fue en poder de los de ISIS. Entonces es uno de los riesgos grandes que se corre, porque es una guerra y en la guerra hay movimientos permanentes y es como un juego del gato y el ratón a ver quién logra aprovisionarse mejor y golpear sorpresivamente. Entonces es un riesgo. Pero sí, esos misiles son muy efectivos y son los que han sostenido hasta el momento la resistencia ucraniana, y como le repito, ya hay un cargamento grande de un paquete de $600 millones que aprobó el Pentágono. Y ahora el presidente Biden le pidió al Congreso un paquete extraordinario de 10 billones, una cifra grande. Respecto a lo de la desinformación, es que el primer elemento que se necesita para romper la desinformación allí es que China asuma una posición clara. Pero estamos viendo en los medios internacionales que en China se han encargado los funcionarios oficiales, y desde luego lo niegan, de regar dentro de la juventud china un sentimiento antinorteamericano, anti-yanqui, terrible. Y entonces circulan mensajes que tienen reproducciones pequeñitas, de 1.100 millones de reproducciones, imagínense ustedes, con mensajes tales como que Estados Unidos tiene la culpa, que Estados Unidos fue el causante, que Estados Unidos fue el que provocó a Rusia, que Rusia se defiende, que hay que apoyar el derecho a la libertad, que Rusia no invadió Ucrania, sino que está recuperando su territorio. Todo eso circula permanentemente en China. Y todos sabemos que en China hay una fábrica de propaganda antinorteamericana muy grande, y eso lo reproducen en varios idiomas y comienza a circular en el mundo con nombres falsos. Entonces un chino se llama Li Chu, su nombre legal, y tiene una cuenta falsa en Twitter que se llama James Brown, y habla bien inglés, y entonces parece que fue un americano, se mete, se contacta con americanos y lo riega. Y otro lo traduce a español y su nombre también es Xu Yang, y entonces aparece como Carlos González y se mete por España, se mete por Latinoamérica. Eso no es secreto para nadie. Entonces, el punto es que la desinformación, el primero que ayudaría a romperla sería el gobierno chino. Pero si el gobierno chino sigue con esa estratagema, peor. Y Rusia no se le queda atrás, porque es uno de sus fuertes, la guerra cibernética y la guerra psicológica con la propaganda. Difícil para Occidente, y quizás estos espacios donde ustedes que son intelectuales, que les gusta todo esto, y muchas personas invitando a eventos que traten como de puntualizar, a ver si nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, como decía el doctor Gómez, para entender mejor el problema y tratar de dar claridad. Y desde luego aprovechar también las redes para tratar de dar informaciones precisas y no coadyuvar al desorden. Pero es una tarea grande y demanda también lo que ellos tienen. Así como existen las famosas bodegas de Petro, ellos también la tienen los rusos. Son personas dedicadas las 24 horas a eso, a desinformar, a desinformar. Y además tienen agencias oficiales. Las agencias de noticias oficiales de Rusia son agencias de propaganda y no lo niegan. Es más, dentro de los ministerios y su organización, desde la época soviética hablan de información y propaganda. No le dan vuelta, hacen lo que dicen, lo que están diciendo lo hacen. Entonces, eso sería más o menos como el enfoque de la desinformación. Y finalmente usted pregunta que ¿qué es la diferencia entre una guerra y un conflicto? Yo creo que eso es de todas esas semánticas que en el derecho se forman, pero al fin y al cabo lo que tratan de presentarlo es que un conflicto es de baja intensidad, de mediana intensidad, de no sé qué. Pero si volvemos como al cuento de la monja, guerra es guerra. Cuando una fuerza ataca a otra está en guerra, porque
miremoslo por donde lo miremosle, cuando ya hay dos bandos, y sobre todo cuando son dos países enfrentados, se comienzan a aplicar todos estos principios de la guerra que son largos y que la humanidad lo ha estudiado por siempre. Entonces no hay diferencia que sea conflicto o guerra. Ahora ya en forma académica se le pueden dar N nombres, pero finalmente guerra es guerra y aquí lo que hay es una guerra. Dos países enfrentados por razones de territorio, de raza, de recursos naturales y de políticas exteriores que generalmente son las razones de todas las guerras.